En este ejercicio queremos determinar, dado las coordenadas de tres puntos A, B y C que formarían un triángulo ABC, el tipo de triángulo que se presenta, de acuerdo a sus lados, o sea, las medidas de los lados de ese triángulo. Vamos a recordar que un triángulo, según sus lados, se va a clasificar. Si los tres lados del triángulo son iguales, el triángulo se llama equilátero, donde, repito, los tres lados tienen que tener la misma longitud. Si de los tres lados hay dos iguales y uno desigual, entonces el triángulo se llama isósceles. Y si ninguno de los tres lados son iguales, o sea, las tres medidas de las longitudes de los lados son diferentes, el triángulo se clasifica con el nombre de escaleno. Repito, escaleno, tres lados diferentes. Isósceles, de los tres, dos iguales. Y equilátero, si los tres son iguales. Entonces, ¿qué debemos buscar? Debemos averiguar las medidas precisamente de estos tres lados. Y de acuerdo a las longitudes que nos den, ya podremos clasificar este tipo de triángulo. Vamos a aprovechar que tenemos las tres coordenadas y representar este triángulo en un sistema de coordenadas. Comenzamos. El punto A, 1,3. 1,3. Aquí tendríamos el vértice A. B, 5,3. 5 en X y también precisamente 3 de altura en Y. O sea, 3 de altura, la misma altura del punto A, y 5 en X. 5,3 y 1,3. Aquí tendríamos nuestro punto A, 1,3 y 5,3, nuestro vértice B. Vamos a hacer 3,7. 3 en X y 7 en Y. Aquí tendríamos precisamente en el punto 3,7 el vértice C. Vamos a unir esos tres puntos y vamos a obtener entonces la gráfica de este triángulo. Vamos a unirlo. C con B, C con A, y ya está unido A con B. Vamos a marcarlo, A con B. Ya ves que tenemos trazado el triángulo en un sistema de coordenadas. Vamos a proceder entonces a analizar y a tratar de calcular sus longitudes. Debemos buscar la longitud del segmento AB, la longitud del segmento AC y la longitud del segmento BC. ¿Cómo se calculan las longitudes de segmentos conocidas las coordenadas de los extremos del segmento? Mediante la fórmula de distancia. O sea, distancia entre dos puntos. Debemos buscar la distancia que existe entre A y B, la distancia que existe entre B y C y la distancia que existe entre A y C, y después comparar esas tres distancias. Hay una distancia que no hay que buscarla, ya la conocemos. La distancia entre A y B es muy sencilla, porque precisamente tanto el punto A como el punto B tienen la misma altura 3. Si están a la misma altura 3, entonces sencillamente sería la diferencia entre las dos X. El punto iría desde 1 hasta 5. Y de 1 a 5, aquí hay 4 unidades. Repito, como A y B, los dos tienen altura 3, entonces sencillamente se va a diferenciar con respecto a la variable X. A tiene X1 y B tiene X5. O sea, la distancia entre 1 y 5 son 4 unidades. Puede ser entonces que la distancia entre A y B va a ser igual a 4, vamos a poner U unidades, porque precisamente queda paralela al eje de las X. Entonces debemos buscar la distancia entre A y C y entre B y C. Para eso aplicamos la fórmula. Recordamos la distancia entre dos puntos. Vamos a buscar primeramente entre A y C, ser igual a raíz cuadrada de la diferencia de
de sus abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas al cuadrado. La fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. La diferencia de sus x al cuadrado más la diferencia de sus y al cuadrado, y todo encerrado dentro de una raíz cuadrada. Y lo leeré: raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las abscisas y de las ordenadas. O sea, con mucho cuidado, sencillamente iremos sustituyendo los valores de las abscisas y de las ordenadas. Comenzando: raíz cuadrada, vamos a escribir aquí, la diferencia al cuadrado de las x y la diferencia de las y al cuadrado. A ver quién sería entonces la diferencia de las x. Se puede tomar en cualquier orden, de A y de C. O sea, las de C menos las de A, o las de A menos las de C. No importa el orden. Precisamente es la diferencia entre las abscisas. Queremos hallar entre A y C. Entre A y C. Podemos decir las x. 3 menos 1. Recuerden que esta es la x de A y esta es la x de C. Bien. 3 menos 1. Lo escribimos aquí. 3 menos 1. La diferencia de las x. Más la diferencia de la y. Sería 7 menos la y del punto A, que sería 3. Repito. 3 menos 1, la diferencia de las x entre A y C. Y la diferencia entre las y, 7 menos 3, la diferencia entre las y. Comenzamos entonces a efectuar esta operación. 3 menos 1 me daría 2 al cuadrado, más 7 menos 3 me daría 4 al cuadrado. Y esto me daría 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, y esto me daría raíz de 20. Raíz de 20 unidades. El 20 vamos a descomponerlo. Yo creo que sería muy cómodo tratar de descomponer el número, a ver si puedo simplificar un poco el valor de la raíz. 20 admite mitad, porque termina en 0, la mitad es 10. 10 tiene mitad de nuevo, que es 5. Y 5 como un número primo, 5 divisible por el mismo, daría 1. Recuerden que cuando se descompone un número en sus factores primos, debemos llegar al cociente 1. Por lo tanto, 20 lo he descompuesto en 2 al cuadrado por 5. Podría decir, 20 sería raíz de 2 al cuadrado por 5. Y por la propiedad de las potencias, como coincide el exponente, 2 al cuadrado que es 4, la raíz de 4 es 2, y me quedaría 2 raíz de 5 unidades. Aquí tendríamos el valor de la distancia entre A y C. Nos dio 2 raíz de 5 unidades. Vamos a buscar entonces la medida de BC. La distancia entre A y B nos dio 4 unidades. Quiere decir, ya estas dos no son iguales. Por lo tanto, si esta distancia entre mide 4 y esta mide 2 raíz de 5, que sería raíz de 20, no son iguales. Por lo tanto, ya los tres lados no son iguales. El triángulo no puede ser equilátero, porque para que sea equilátero debe tener los tres lados iguales. O sea, lo que puede ocurrir es que tenga ahora dos iguales y uno desigual, o sencillamente que los tres sean desiguales. Si dos son dos iguales, sería isósceles. Y si los tres me los dan desiguales, entonces sería escaleno. Por lo tanto, nos faltaría solamente buscar la otra distancia, que es la distancia que sería entre B y C. Distancia entre B y C. De igual forma, raíz cuadrada, vamos a sustituir la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Ahora estamos trabajando entre B y C. Entre B y C. Vamos a restar las x. 3 menos 5. 3 menos 5. Vamos a repetirlo con cuidado para que usted lo entienda. Diferencia de las x al cuadrado. La x de C. 3 menos la x de B. 3 menos 5 al cuadrado. Más la diferencia de la y. La y de C menos la y de B. Sería 7 menos 3. Quedaría raíz cuadrada. 3 menos 5 me quedaría menos 2 al cuadrado, más 7 menos 3 me daría 4 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado daría menos 2 por menos 2, sería 4. 4 al cuadrado es 16. Esto daría raíz de 20. De igual forma,
igual que el anterior, daría 2 raíz de 5, mismo proceso, unidad. Distancia entre B y C, 2 raíz de 5 unidades. 2 raíz de 5 unidades. Por lo tanto, hemos obtenido que en este triángulo ABC hemos logrado identificar que el lado B mide 4 unidades y los dos restantes miden 2 raíz de 5, es decir, tiene dos lados iguales. Tendría por aquí AC es igual a BC. Estos segmentos miden igual, los dos miden 2 raíz de 5 y son desiguales a la medida del lado B. Por lo tanto tendría del triángulo dos iguales, dos lados iguales y uno desigual. Por lo tanto el triángulo sería un triángulo isósceles, que tiene entonces dos lados iguales y uno desigual. Y precisamente cuando un triángulo es isósceles tendría dos lados iguales y uno desigual. Y el que es desigual es el que vamos a llamar la base. Por lo tanto, va a ser un triángulo isósceles de base, que es el lado desigual, que sería AB. AB es la base y los dos lados iguales serían los lados que componen o cierran el triángulo.